Espíritu amado de Dios, bienvenidos a la casa de Dios, es su casa. Amén. Muy bien. Damos gloria al Rey por lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto está haciendo cosas Dios en sus vidas? Amén. Dice que donde Jesucristo pasa, algo tiene que pasar. Si en su vida las cosas están como estáticas, están ahí como que no se mueven, pues es de ponerle cuidado, ¿verdad? Porque realmente Jesús vino a conmover los cimientos de esta generación. Jesús está vivo y está moviéndose cada vez con mayor fuerza sobre las naciones, sobre las casas, sobre cada uno de los hijos que le creen. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es suficiente para sus vidas? ¿Cuántos creen que Él puede hacer las cosas imposibles? Amén. Porque si no, nada de esto tendría sentido. Porque si no, nada de esto sería posible si Él no es la roca. Así que, amados, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de mucho. Este tema lo he estado viendo ya en el transcurso de varios días y digamos temporadas y a veces ya con mayor fuerza. Y en el mensaje anterior estábamos hablando de unas bases fundamentales que todo hijo de Dios debe conocer. Y hablábamos ahí acerca de algunos puntos. No se preocupe, no voy a preguntar, pero espero que usted los tenga ahí en su corazón sobre todo, pero si no es así, ahí apuntaditos para que los repase, para que usted los estudie constantemente. Y hay algo que ataca a esas simientes y es sobre lo que vamos a hablar hoy. Recordemos que el mundo espiritual es muy real y en estas temporadas se realza o cobra mayor vigencia al reino, digamos, al reino espiritual, pero desde la perspectiva de las tinieblas. Se exalta al enemigo, se exalta, se adora al enemigo en diferentes formas y con diferentes sacerdotes. Usted puede escuchar letras de canciones de las tendencias de estos tiempos. ¿Y qué es lo que dicen esas letras? Pues no me diga, ¿verdad? Pero usted sabe lo que dicen y solo exalta o tiende a exaltar al cuerpo, a la lujuria, a la fornicación, al libertinaje, haz de tu vida lo que quieras, suicídate, no importa no importa, toma tus decisiones y a nadie le importa. Entonces, ese culto, ese movimiento, todo eso son influencias espirituales. Lo que hoy vemos es resultado de semillas espirituales que se vinieron sembrando en nuestros padres, en nosotros mismos, y hoy lo evidenciamos en juventudes y en niñeces con afectaciones espirituales, emocionales, psicológicas, de diferentes formas que no están bien, que usted y yo sabemos que no son correctas, que el Padre de vida creó al hombre y a la mujer en un diseño perfecto, dándole cualidades a ella, dándole cualidades a él. Los creó perfectos para que se complementaran. Fuera de ahí, todo es aberración y todo trae consecuencias de maldad. No puede dar buenos frutos un árbol malo. Y todo lo que se siembra en la maldad da malos frutos. Que parecerían bonitos. Podría ser que te den placer. Dice que era de buen parecer, precioso a la vista, a los sentidos. Lo que este mundo te ofrece te es agradable a la vista,
Vamos a una pregunta básica. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Bueno, ya me había asustado, ¿verdad? No estoy preguntando algo espiritual, así profundo. Vista, tacto, ok. Todo lo que te es agradable al tacto, a la vista, al olfato, eso lo manipula el enemigo de tal forma que todo eso agradable, pues vaya consagrado a él, para él y de frutos de maldición. Entonces no podemos olvidar que nosotros somos seres espirituales depositados en un estuche material llamado cuerpo. No podemos olvidarnos de ese detalle. Quien va a tomar el timón, el mando del hombre espiritual va a ser aquel a quien tú alimentes más. Eso lo ha dicho el apóstol 1,000 veces, ¿verdad? El que tú alimentes más, ese es el que va a llevar el control de tu vida. Si tú alimentas a las emociones te van a dominar. Te va a dominar el temor, la ansiedad, la angustia, la tristeza, el desconsuelo, la desesperanza. Eso va a tomar el control de tu vida y te vas a dejar dominar por las emociones. Si tú le sueltas el control al Espíritu Santo de Dios, Él es el que va a darte fortaleza, seguridad, paz, convicción, fe, amor, consuelo, fortaleza. Amén. Entonces, es muy fácil evaluarnos en un examen rápido. ¿Quién es el que controla nuestra vida? En un examen rápido a hoy, 7 de junio del 23, te digo, ¿quién tiene el control de tu vida? Y solo es que te pongas a pensar, ¿quién me está controlando? ¿Si el Espíritu Santo o las emociones? Y ahí te vas a dar cuenta. Y algunos me pueden decir, yo vivo en una lucha constante, no sé, yo trato que sea el Espíritu, pero las emociones, pero el cuerpo inclusive me gana a veces. A veces gana el espíritu, a veces gana la carne y estoy en esa lucha constante. Y hoy con la ayuda del cielo y la palabra de Dios vamos a desenmascarar a una entidad que te mantiene en esa ambivalencia. En esa ambivalencia y que no te deja cimentar las bases de tu vida en Dios. Que no te deja transicionar de la cultura del mundo, de la cultura de Grecia, de la cultura carnal, a una cultura bíblica espiritual que se guíe bajo la palabra de Dios. Hoy vamos a desenmascararlo con la ayuda del Padre, así que usted preste atención, escriba, haga lo que sea necesario y en la medida que yo voy hablando, diciendo ahí unos puntos, usted evalúese usted. No regale la palabra. Es para mi esposo, es para fulano, No, esa palabra va para usted. Amén, no la ande regalando. Amén. Así que vamos a ver ahí en vámonos primero a Job 41. El Padre, en su palabra, en su sabiduría eterna, ha dejado escritas misterios, ha dejado orientaciones que tal vez no sean tan misterio, pero nosotros lo vemos así porque no tenemos un conocimiento claro. Job 41, de mucha sabiduría antigua. Hay una porción que dice, de la palabra dice, vuélvete a la senda antigua, a las enseñanzas. No quiere decir al pasado, sino a la enseñanza de la fuente divina que fue practicada por nuestros ancestros. Amén. Job 41. Y en esta porción de la palabra, muchos ya leyeron Job y usted sabe de lo que se trata Job.
Y es aquel discurso, ¿verdad? O aquel argumento que el Padre derriba delante de los hombres, que dice: ¿por qué a los que somos buenos nos pasan cosas malas? ¿Por qué si yo hago todo lo que está a mi conocimiento y a mi alcance, me pasan cosas malas? Y usted podría haberse preguntado en algunas ocasiones: ay, yo no sé por qué a mí siempre me pasa esto. Y ahora que estoy en los caminos de Dios me pasa tal cosa. Entonces, esos puntos, este libro de la palabra, léalo cada vez que le venga esa pregunta. Léalo. No, mejor ni que salga de su boca. Vaya, y si ya la pensó, vaya y estúdiela en su casa y dígale al Padre que le hable. Porque en el reino de los cielos hay una justicia divina, hay una justicia celestial que uno no comprende. Y no podemos humanamente razonar lo que es correcto y lo que es incorrecto, solo por hacer un juicio personal. Necesitamos ir a las bases, inclusive sabiendo todo, las bases, muchas veces no vamos a comprender el proceder de Dios. No lo vamos a entender. Y no es porque Él quiera darnos un castigo, o Él sea malo o Él sea injusto. Si Él permite algo, créanlo, porque es porque Él así lo estableció. Por un propósito especial, por un diseño celestial, por una situación que usted después podría entender, o se podría ir de esta tierra y nunca comprender. Porque en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría hay cosas que al hombre no le compete comprender con su lógica humana. Allá cuando esté delante de él le va a preguntar y le va a explicar y lo va a entender. Son esas preguntas que quizás uno hace: ¿por qué se murió siendo un bebé? ¿Por qué se lo llevó si era tan bueno? ¿Por qué se fue antes si era cristiano y era consagrado? Dios es justo y algún propósito tiene. No estamos en la posición de decir por qué sí, por qué no. Él sabe por qué. Él conoce por qué. ¿Podríamos entender mucha sabiduría? Sí. Pero van a haber detalles que no le van a ser revelados al hombre. Amén. Entonces aquí en Job 41 hace la descripción de un animal, de un ser, y lo voy a leer en porciones. Ya de ustedes después si quieren lo lee completo. Y en el 41:1 dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Como que Dios está hablando en este momento y está cuestionando a Job. Y le dice: ¿tú serás capaz de hacer esto? Porque él sabe lo que era eso. Y más adelante, vámonos ahí al 19, dice: de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. El 25, de su grandeza tienen temor los fuertes. Ok, ahí sigue dando la descripción. Y en el 34, versículo 34 dice: menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios.
Ok, aquí me está describiendo una criatura que me dice que vive en el mar, que fue que Dios la puso, que Dios, en otro versículo dice que Él lo crió, que Él lo dejó allí por un propósito. Y establece una descripción, y si usted, como es travieso, ¿verdad? Ahí va a googlear Leviatán y ahí le van a salir muchas fotos y lo que parece es pues una serpiente o un dragón y ahí vemos que Hollywood pues no es tan creativo, ¿verdad? Tiene sus bases de donde saca las cosas. Entonces, me describe a un ser que da miedo, da temor, da angustia. Dice, o sea, tú vas a ser capaz de ir a pescarlo con anzuelo, tú lo vas a poner y se lo presentarás a tus hijas, dice ahí. O sea, hay unos que se quejan, ¿verdad? Pero Dios a veces es sarcástico y en esa lectura fue muy sarcástico. Diciendo, tú eres capaz de hacer esto. Tú eres capaz de ir y, ok. Entonces, ¿por qué el Padre se toma la molestia de describir esto? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Sabemos que toda la creación me habla de la misericordia de Dios, me habla de la gloria de Dios. Todo lo que está aquí en la tierra es un reflejo de lo espiritual. Y en muchas oportunidades el Padre establece verdades y principios bíblicos a través de ejemplos que usted y yo conocemos. Como la porción aquella de Proverbios que dice, oh perezoso, mira la hormiga cómo trabaja, que no teniendo capitán. Y ahí usted sabe la descripción de la hormiga. Usted dice, wow, sí, ve las hormigas y van en fila y son ordenadas. Todos los veranos recogen, se prevén, ok. Y me da una verdad. Jesús usaba parábolas para enseñar a sus discípulos, o sea, hacía comparaciones de una realidad natural para que comprendieran una verdad espiritual. Y así lo hace a lo largo de la palabra. Nos da ejemplos de en esta tierra que usted y yo conocemos para que entendamos verdades espirituales. Muchas veces el Padre nos va a hablar con nuestra materia de estudio. Recuerdo que una vez estaba hablando de algo y aquí un arquitecto me dijo, ¿sabe lo que significa eso? Eso significa esto y esto. Mira, él desde su rama de ciencia, de su rama de experiencia, vio una verdad espiritual y la aplicó. Muchas veces Dios les va a hablar desde sus verdades, desde su conocimiento de su experiencia. Le va a hablar en sueños, le va a hablar a través de su día a día, de su proceder. Porque así es como usted lo va a entender a Él. Porque el Padre es sencillo. Él quiere darse a entender a sus hijos. Él quiere que usted comprenda los principios de la palabra. Él quiere que usted comprenda las verdades espirituales para que ande en ellas. Todos estamos aquí. Amén. Son ojos muy curiosos, ¿verdad? Digan, no, adelante, atenta a la voz, ok. Qué cositos, ¿ah? Entonces, muchas veces, tal vez, a un campesino, alguien que labra la tierra, le va a dar un ejemplo de su naturaleza. ¿Por qué hablaba tanto el Señor de las ovejas y de aquí y de allá? Porque estaba en un lugar donde pastoreaban ovejas. A los profetas les hizo hacer ejemplos con cosas, por ejemplo, lo del alfarero, ve y a la casa del alfarero y ahí te enseñaré, le daba ejemplos de la naturaleza, de lo que ellos conocían. El Padre te puede hablar en tu trabajo, en lo que tú haces, como lo que tú conoces. Él te da ejemplos de verdades en lo que tú haces a diario. Entonces, me hace la descripción de un ser y voy a decirle algunas de las características que resalto.
Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. ¿Cuántos les han sacado las cordales? Y tiene las muelas cordales o las del juicio, no sé cómo le dicen acá. Yo no sé por qué le llaman del juicio, ¿verdad? Quizás ahí... Pero porque tienen semejantes raíces, están enterradas. Ok, este dice, y fuerte como la muela de abajo. El ejemplo de Leviatán en la palabra es para representar el orgullo y la soberbia. Aparte sí, hay más verdades espirituales detrás, pero en esta hora quiero hablarles respecto a eso. Con el orgullo y la soberbia en mente, quiero que usted haga el comparativo. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. El orgullo no es simplemente creerte más que los demás, y ya lo vamos a ver. Es que usted se aferre a su verdad y no deje que la palabra de Dios penetre. No deje que los principios bíblicos impregnen su corazón. Usted se aferra en la posición que usted ha conocido y de ahí no hay quien lo mueve. Así fuerte como la muela de abajo. Así es el orgullo. Piensa en el orgullo cuando digo, su corazón es firme como una piedra. Un corazón duro, insensible. No hay manera que me haga comprender la verdad del Espíritu. Y dice arriba, ok, y sus narices sale humo como de olla o caldero que hierve. Hablamos de un temperamento fuerte, que se irrita fácilmente, que se enoja, que se molesta. Estoy dando características. Y esto me habla del carácter del orgullo, porque cierra con el 34, dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y ahí es donde deja claro el Padre que esta criatura y las características que lo acompañan me representa al orgullo. Menosprecia toda cosa alta. ¿Quién es más grande que todo? Nuestro Dios. Pero Él menosprecia toda cosa alta. No permite que haya alguien más alto que Él. No permite que haya alguien más sabio que Él. Muy bien, vamos a Salmo. No era déjenme ver, revisarlo por favor antes de dárselo. Mm-mm. 74:14 me está dando una descripción del Padre. Y en el 74:14 dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Me habla que Él destruyó y me habla de las cabezas. Quiere decir que no tenía solo una. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Estamos aquí, sí? ¿Qué me deja claro esta verdad? Pues que nuestro Padre Celestial derrota, ¿verdad?, a todo orgullo, lo humilla, lo aplasta y le aplasta las cabezas. Amén. Ok, vamos a ver, entonces, el orgullo es algo que no me deja creer.
es algo que me impide confiar. Es un estado de mi mente que no me permite creer en una verdad bíblica básica, que es Jesús es mi Salvador y mi Señor. Solo con esa verdad nosotros pudiéramos transformar nuestra vida. Solamente con esa verdad. Porque esa verdad implica muchas situaciones. Cuando mencionamos la palabra Señor es porque estamos sujetos a Él. Es porque estamos en una posición bajo Él. Los que saben de autoridad y de rangos, ¿verdad? Que le van a dar reportes, informes o acatan órdenes de sus superiores inmediatos, dice. O sea, el que está a cargo, el de ventas no le puede ir a dar órdenes al de producción. El de producción no le puede ir a dar órdenes al de recurso humano. Cada uno tiene su jefe inmediato. Si no es así, se genera un desorden y va a haber siempre alguien que se cree más que los demás. Va a haber alguien que quiera pisotear los derechos de los demás. Por eso se crean esos tipos de divisiones para crear un orden, para que todo funcione solo, para que todo funcione de acuerdo a un sistema. El Padre es un Padre de orden y estableció principios, estableció procedimientos para que la tierra esté obligada a bendecirnos, para que la tierra esté obligada a darnos fruto, siguiendo los principios que Él estableció. Pero si nosotros no conocemos esos principios, vamos a andar preguntando toda nuestra vida ¿por qué? ¿Por qué a mí no y a otros sí? ¿Por qué yo no y otros sí? ¿O por qué yo sí y los otros no? Entonces, estableciendo que Dios ya al enemigo lo tiene derribado, derrotado, sabemos que Él es el que lo puede todo. Pero ahora quiero hablarles detalladamente de cómo saber si realmente somos orgullosos o no. Esta es una entidad que ataca las raíces, los fundamentos de nuestra fe, los bases de las verdades de salvación. Conduce al error, a la confusión, porque no permite que la palabra penetre en las bases de las estructuras del alma. Te crea velos, te crea vendas. ¿Qué me dice la palabra? Que Dios resiste a los soberbios. Todos somos conscientes, creo que de Dios, todos somos conscientes que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, y pues entregamos y soltamos y decimos, Señor, en ti confío, sí, amén y todo lo demás. Pero vamos a ir a ver los detalles más delgaditos. Un punto de acción del Leviatán es el espíritu griego que opera en el conocimiento de las ciencias. Entonces, como desarrollamos mucho conocimiento, esa entidad se aferra a lo que tú conoces y no permite que haya otro concepto fuera de tu raciocinio intelectual que en algún momento se adquirió. Entonces, como si Él alimenta a ese espíritu, nosotros necesitamos constantemente estar revisando nuestros pensamientos, quién está operando en nuestra mente, quién está operando en nuestro corazón, porque lo que trae el ser influenciados por este tipo de espíritus es que nos convirtamos en personas insensibles al espíritu. Como decía la descripción, no olviden la descripción que hicimos del Leviatán, que era duro en su corazón.
Muchas veces hay un mover del Espíritu Santo que hace que las personas se quebranten y tú no sientes nada. Y sí, muchas veces no es de sentir, pero ni siquiera estás conectado con el Espíritu. Tu mente anda volando por otros lados. Porque constantemente se ve influenciado por el hecho de decir, yo tengo mis pensamientos y no creo que esto me llegue a tocar a mí. Vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver. En Santiago 4:6, solo anótelo si gusta, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos esculcando más detalladamente. Tenemos a la entidad llamada Leviatán, y eso no es para exaltación de ninguna inmundicia. Sabemos que ya Jesucristo lo destruyó, pero es necesario que usted conozca cómo opera. Tenemos a esa influencia que es toda dureza de corazón, frialdad, orgullo, altivez, arrogancia, despotismo. Ok, y eso tiene muchos brazos, tiene muchos tentáculos. Uno de ellos es el espíritu griego, que es el encargado de llenar de conocimiento al hombre. Entre más el hombre sabe, más cree que es mejor persona, cree que es más intelectual, cree que es más sabio. Y se llena de conocimiento, pero no revisa las fuentes de ese conocimiento. Y esto hablo que eso opera tanto en los hijos de las tinieblas como en los hijos de la luz. Porque hay muchos siervos o hermanos cristianos que no permiten que las verdades de la palabra lleguen a su corazón porque tienen un currículum religioso demasiado amplio y creen que ya están en un nivel en donde ya no necesitan saber más. Personas que vienen de 10, 15, 20, 30 años en un mundo religioso, porque es religioso, y saben mucho de palabra, pero poco de interpretación en el espíritu. Y cuando el espíritu habla, su corazón tiene una escama de Leviatán alrededor que no permite ver la verdad, que es repelida inmediatamente y dice, no, pero eso no es así porque yo entendí que. Entonces, cuando eso pasa, se está alimentando otra palabrita que la habíamos enseñado también hace ya varios días, varios tiempo, y esa palabrita es el ego. Y es ahí donde ya vamos a ir aterrizando la materia. Entonces, le voy a definir psicológicamente qué significa el ego. Es decir, el ego es la instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Sigo leyéndoles. El ego es, por tanto, parte de nosotros, aunque nos hace creer que somos nosotros. Ojo, el ego dice que es parte de nosotros, que nos hace creer que somos nosotros y se define muchas veces como el yo. Sigo leyéndoles. Y aunque hace creer que somos nosotros, se trata de un mecanismo de supervivencia que comienza a surgir desde el mismo momento de nuestro nacimiento. O sea, el ego es un mecanismo de defensa. ¿Ante qué? Rechazo, abandono. Y súmale todos los estragos que usted y yo pudimos haber pasado. Entonces, el ego es una pantalla mental que yo creé en todo el transcurso de mi vida.
Sigo leyéndoles. Y dice, es un instinto de protección, aunque con el tiempo, si no aprendemos a gestionarlo, puede alejarnos de nuestro propio ser. Esa es una definición psicológica, ¿verdad? El ego es la personalidad que vamos construyendo para ser aceptados por el otro. Una máscara que puede generarnos sufrimientos y alejarnos del bienestar. O sea que el ego es una personalidad ficticia que el enemigo crea a lo largo de tu vida. Y en el momento que llegas a conocer a Dios, se ve el ego intimidado, se ve expuesto, se ve como así descubierto, y si está muy aferrado a ti, te va a costar dejarlo si no lo expones delante del cielo. Es ahí en donde te empiezas a sentir mal por algo que se dice, te duele algo que viene de parte de Dios, te resientes, o sea, resentir, volver a sentir cuando se ve expuesto a una verdad espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer con esto? Pero le voy a seguir leyendo para que usted vea. ¿Cuáles son las principales características del ego? Cuando vivimos desde el ego, actuamos desde una imagen creada por nuestra mente a partir de nuestro sistema de creencias. Por tanto, destacarán las siguientes características. Vemos como realidad las interpretaciones de nuestra mente. O sea, el ego es algo que se creó como mecanismo de defensa, es algo que utilizamos como método de supervivencia. Las personas que fueron abusadas de niños crean mecanismos de autodefensa. Se vuelven tal vez más serios, se vuelven más, no me toques, no me vean, se vuelven rígidos, o sea, crean una personalidad de autodefensa para defenderse de los ataques. Quien ha sido abandonado, quien ha sido rechazado, tocamos el punto del rechazo. Entonces, él crea una personalidad que no es la correcta. Porque el enemigo se ha encargado de venir sembrando y sembrando a lo largo de desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, situaciones tras situaciones, y cuando llegamos al conocimiento de Cristo, nos damos cuenta que no somos nada de lo que creíamos que nosotros éramos. Tal vez las que se creían top model, ¿verdad? Que eran, wow, la máxima expresión de la belleza, se dan cuenta que también envejecen, que también se arrugan, que también, y es parte de su vida, pero se niegan a reconocerlo y aceptarlo. Entonces viven en una mortificación constante porque hay reflejos de su cuerpo que me hacen sentir menos. Y ese sentir menos, sentirme fea, sentirme mal, sentirme no digna, no aceptada, es producto de mi mente, nada más. ¿Que me lo alimenta? Pues todo lo que vemos. Y me planto en la posición de defender lo que yo creo que soy yo y que realmente no soy. Es como si viviéramos en un sueño durante muchos años y nos despertamos a la realidad y empezamos a ver, ¿eso era parte del sueño o es parte de mí? Y empezamos en esa loquera, y dice un experto de esto, que si no se controla o si no entendemos cuál es nuestra realidad, ahí es donde las personas tienden hasta una locura, a desarrollar cierta locura. Porque se aferraron tanto a una personalidad que no es, que la defienden a como sea.
Pero cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, te confronta con tu verdad y tu realidad. Y si nos negamos a aceptarla, es ahí donde son nuestras luchas de identidad, nuestras luchas en las bases de la fe. Cuando el Padre te dice, hey, yo te voy a ayudar, tú no le crees, por más que digas amén, no le crees. Porque toda la vida te ha tocado lucharla, pulsearla, y tú sabes que si no trabajas, no comías. ¿Cómo es que si dedicas tantas horas a leer la palabra, a estar en la iglesia, a dedicarte a Él, cómo es posible que Dios te vaya a bendecir si desde pequeño te enseñaron que tienes que esforzarte trabajando, porque así es como se gana la vida? Entonces no dejas que una verdad de la palabra se haga real en tu vida. Y estás luchando contra esa realidad cuando simplemente tienes que creer. Y nosotros como humanos le damos una complicación a todas las cosas, porque no logramos ver lo fácil que es Dios. Y no se trata de que no vamos a hacer nada. No, se trata de que con lo que tenemos vamos a hacer más. Amén. Entonces dice que nos equivocamos, vemos como realidad las interpretaciones de nuestra mente. Nos falta conocimiento de nuestra esencia o nuestro ser. Muchos tal vez preguntan, ¿y cuál será el propósito? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Quién soy yo? Eso sí, cuando llegamos al Señor empezamos a tener esos tipos de preguntas, pero a medida avanzamos, pues vamos desarrollando la identidad. En la adolescencia es donde empezamos a la lucha, ¿verdad? De si soy o no soy. Y ahí es donde el enemigo se aferra a dañar la mente de los jóvenes para definir su personalidad. Y es una etapa de la edad natural que es válido tener esa lucha. Pero si con tanta edad de 50 años estás pensando como un jovencito de 15, como que ahí ya tenemos un problema serio, ¿verdad? No, pero yo no pienso así. ¿Será? ¿Por qué tiendes a aferrarte a las modas entonces que son para jóvenes? ¿Por qué tiendes a escuchar música que en teoría va orientada a la juventud? Ay, es que quiero estar en onda. ¿Quién? ¿El ego o tu personalidad? Dice que el ego es lo que hacemos para relacionarnos con los demás. Es una ilusión que creamos en nuestra mente para ser aceptados por los demás. Entonces los patrones que vienen a marcar nuestra vida muchas veces es para los demás, no por nosotros mismos. Y ahí sí ya estamos más complicados, porque entonces no tenemos el valor que Cristo ya nos dio. Cuando me duele lo que los demás piensan, no estoy segura de lo que Dios piensa de mí. Cuando me afecta que alguien me critique, no estoy segura de mi verdad en Cristo. Entonces, voy adelante, dice, reaccionamos de forma automática ante las circunstancias y nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones y de lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, nos volvemos esclavos de cómo reaccionamos. Todos estos puntos que les estoy hablando traen la solución de todo esto. Es confianza. El Padre no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces no me vengas a decir que la ira se te salió y arrasaste con el mundo. Ok, que lo hagas una vez, bueno, y así a medida, sí, pero eso se te tiene que quitar. Y si no se te quita es porque no estás siendo consciente y no estás trabajando en ello.
No estás diciéndole a la carne que se muera. Estás dejando que fluya. Estás dejando que y estás diciendo, pues así que me aguanten, así que me amen. Eso es egoísmo. Que viene la palabra ego, que viene de una falsa identidad de sobrevivencia, que no está alineada con la mentalidad de Cristo. Vamos a ver, escapamos constantemente del presente. Cuando el ego gobierna nuestra vida, escapamos del presente. Nos vamos al pasado o al futuro. Y en el pasado y en el futuro hay dolor y hay miedo. El pasado me trae recuerdos dolorosos, frustraciones, pérdidas. El futuro me trae incertidumbre, temores, qué va a pasar, cómo lo voy a enfrentar, por qué, para cuándo. Y no estoy consciente de mi presente. Ok, hoy renuncio a lo que antes fui y me proyecto a mi mañana. Y voy a hacer hoy lo que pueda hacer, y lo que no puedo hacer, Dios lo hará. Punto. Así es como nos mantenemos cuerdos en el Señor. Porque si pensamos todo lo que tenemos que hacer mañana, todo lo que hay que pagar mañana, lo que van a necesitar nuestros hijos mañana, vamos a terminar mal, vamos a terminar en el hospital, vamos a terminar empastillados, vamos a terminar con situaciones en nuestro cuerpo. Porque constantemente ese ego, esa imagen mental que yo tengo de mi percepción de identidad, está constantemente influenciando. Y está en esa lucha el hombre carne y el hombre espíritu. Nos incomoda el silencio y no hacer. Pensamos que si no hacemos no pasa nada. Pensamos que nosotros somos responsables de las acciones, no solo quizás de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestro esposo, de todo. Queremos hacer que las cosas funcionen a nuestra propia voluntad. Resistimos al cambio, nos aferramos a una forma de pensar y estar, aunque aporte insatisfacción y sufrimiento. Y decimos, no, pero yo no me aferro a nada que me crea insatisfacción o sufrimiento. Inconscientemente nuestra mente está programada para no salir de la condición en la que quizás podríamos estar. Vean, las relaciones enfermizas, eso es verdad que un momento están bien y besos y abrazos, y en el otro momento con un cuchillo para cortarle y ya no saber más de él. Esas relaciones que vienen y van, arriba y abajo. Ok. Ciertamente hay algunos que dicen, no, yo no quiero estar así. Muy bien. Estás trabajando para no estar así. Uno, identificando qué te lleva a estar en esos altibajos. Y dos, cediendo tu ego, tu posición, tu imagen mental de lo que crees que es correcto para definirte y tomar decisiones acertadas en el espíritu. O simplemente estás ahí. ¿No han visto esos noviecillos que terminan una semana y vuelven al día siguiente, de ahí a la otra semana, y uno que hasta, qué aburrido esto, ¿verdad? Están mejor en los melodramas chinos, que vuelve, que se va, que se muere, No, qué cosa más terrible. Y vemos que realmente sufren. Y uno dice, pero ¿por qué no lo mandas a volar y punto? Ay, es que lo quiero. Mentira, ese es tu ego. Ese es tu ego, es la imagen mental que cree que lo quieres. Pero si constantemente te hace sufrir, no. Ni él ni tú, punto. Porque quien ama no hace sufrir. Quien ama no busca que el otro esté mal.
Si, 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 si buscas el sufrimiento o pasas en esa cosa, defínete tu personalidad y corta de raíz. No te quiere, punto. Y recuerdo, ¿verdad? Ay, que sí, me dejó y ya a los días anduvo con otra. Y la dejó a la otra y vuelve conmigo. Ay, qué ganga esa, ¿verdad? Eso es no quererse uno mismo. Sí o no, punto. Eso no es amor, eso es una cosa mental. ya no porque me enojo. Ya no sigo porque me enojo. Deseamos controlar todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor y culpabilizamos al otro constantemente. Solemos dramatizar y generar conflictos. Estoy leyendo características de las personas que viven en el ego, ¿verdad? Solemos dramatizar y generar conflictos. No aceptamos la realidad. Entonces, imagínese usted, de las circunstancias, de las características que hemos leído, que es el ego, de la persona que vive en el ego, se ve influenciada por el espíritu griego, que es conocimiento, y se ve influenciada por Leviatán, que es orgullo, cuando vamos a salir a vivir una vida espiritual. Nunca, muy difícilmente vamos a ver lo de la palabra, lo que me conviene, lo que no me conviene, o entra de mi realidad mental creada, no la voy a aceptar. Y ahí estamos, por más que les digamos, por más que aconsejemos, pero es que la solución es esta. Ay, sí, pero es que vea que a mí me pasa esto. Sí, pero es que tienes que hacer primero esto. No, es que yo lo hago, pero es que aquí. No, es que. Y hay justificación y hay argumentos y listas y me dice aquí, allá. Sí, pero si no entras en tu realidad, no va a haber ni oración, ni imposición de manos, ni nada, si no lo aceptas. Si no empiezas a escudriñar concretamente en tu mente y en tu corazón, ¿qué es lo que te está afectando? ¿Por qué no logras ver tu realidad? Entonces, vamos a ver, hoy sí, ya voy a empezar. Vamos a ver, el ego se ve y se ve inflado, y esa palabra inflado con las influencias del Leviatán. Entonces, no, es muy difícil que pase de una mentalidad de una cultura griega a una cultura hebrea. Y vamos por favor a Marcos 8, 17. Y se acuerdan la enseñanza pasada, lo que leímos, ¿verdad? De la multiplicación de los peces y los panes. Muy bien. Aquí en Marcos 8, Jesús hace un recuerdo. Yo leo otra versión, Marcos 8, 17. Leo más avanzadito, ahí les coincidirá, algunos otros no. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12, ok. Entonces ahí en Marcos
les dice, tenéis el corazón endurecido, que teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Esto acontece a todos aquellos que viven bajo el ego, influenciado por el orgullo. Teniendo ojos no pueden ver y teniendo oídos no pueden oír. Porque Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura en la palabra, en el Nuevo Testamento me habla también de orgullo. Les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron, ay, esto lo dice por los panes. O sea, pensando todavía de una manera natural. Entonces dice, o sea, tienen ustedes el corazón endurecido, que teniendo ojos no ven, ni oídos no oyen. Entonces quiere decir que cuando hacemos ese paso de vivir de la carne al espíritu, estamos dejando el ego y estamos viviendo en una verdad espiritual y en una dimensión diferente. Porque mientras vivamos bajo el ego, bajo esa realidad mental que nosotros hemos creado, vamos a ver las cosas desde una perspectiva natural y carnal. Lo que los discípulos vieron fue algo carnal, sacaron una conclusión humana, una conclusión lógica. Pero lo que Jesús estaba queriendo decirles era una verdad espiritual. Les estaba hablando de la levadura de los fariseos, que era ese inflamiento. O sea, vean, no se crean que por todo lo que han visto, por todo, no se dejen contaminar con eso. O sea, no sean orgullosos por lo que saben. No sean orgullosos porque caminaron con el Mesías, porque comieron con el Mesías. No, mantengan el corazón correcto, en la línea correcta. Acontece que cuando avanzamos en los caminos del Padre, nos vemos expuestos a muchas cosas y vemos muchas cosas y nos suceden muchas cosas espirituales, tenemos experiencias espirituales y creemos que esas experiencias espirituales lo son todo. Y muchas veces quizás decimos o contamos o nos expresamos o hablamos con esa sensación de orgullo y altivez de decir, yo vi cuando el demonio habló. Sí, yo he visto tal y tal cosa. Yo he visto allá. Es que cuando yo impuse mano, ¡fum!, todos cayeron. Dios nos guarde de la levadura de los fariseos. Desde la perspectiva de Dios, porque eso se vuelve religión. Y esa religión también alimenta el ego, porque el ego es carnal. Y así estemos en la iglesia y con experiencias sobrenaturales, podríamos llevarlo a una faceta carnal. Por eso Pablo constantemente dice, hagan morir en ustedes la carne, hagan morir las obras de la carne, manténganse unidos en la mente de Cristo, a Él imítenlo. En 2 de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Que les hablaba de Leviatán, que es la entidad que conduce al error, a la confusión. Judas 1:16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien. Cuando nosotros negamos una verdad, la verdad de nosotros es personal.
Mi verdad espiritual, mi verdad real no va a ser igual a la del vecino. No es aquí, bueno, no es como en los cursos, ¿verdad? Todos los de 6º grado, los de 3er grado, los que entren, no. Aquí el Padre va desarrollando a cada uno conforme cada uno lo disponga y conforme el propósito de Dios. Muchas veces depende de la persona, muchas veces no depende de la persona, depende puramente de Dios. Dios es el que da el crecimiento, Él es el que da el crecimiento. Entonces, cuando venimos y empezamos a negar nuestra realidad, no dejamos que el Espíritu Santo empiece a cambiar ese ego, esa verdad, esa realidad mental que hemos creado, que no es real, que es producto de nuestra mente. ¿Y qué es lo que pasa cuando se ve expuesto la luz en medio de las tinieblas que el ego está guardando? Empieza a operar en nosotros una cosita que es trágica, y eso es la culpa. Nos sentimos culpables de por qué no cambiamos, de por qué él sí, yo no, que por qué yo no puedo, que por qué aquí, de por qué, y nos autoflagelamos nosotros mismos. Decimos, ay, es que yo no merezco estar bien porque yo no hice. Yo no merezco estar bien porque yo estoy mal. Una cosa es pecar deliberadamente pensando voy a hacer maldad. El que se levanta en la mañana diciendo este día voy a hacer sentir horrible a mi esposo, voy a vengarme de todo lo que me ha hecho. Este día a mi esposa le voy a hacer esto, esto y esto. A mis hijos les voy a decir las palabras más crueles. Este día en la empresa voy a ser la más grosera, el más grosero. Voy a hacer que... Ese ya lo pensó, ¿verdad? Pero el que está de todo corazón entregando al Padre y entregando lo que Él puede entregar día a día, ¿por qué te acusas constantemente de que no avanzas, de que no creces, de que tu esposa, de que tu esposo, de que aquí, de que allá, si de todo corazón has hecho lo posible? Y no hay una intención de maldad en tu corazón, que digas, no, es que si yo lo hice porque yo quería vengarme, punto. Y aunque así lo hayas hecho, todavía tienes salvación y esperanza. Porque muchas veces, actuamos así. Le pitaste porque querías ser grosero, porque te querías desquitar que se te atravesó. Esa es la verdad, eso díselo al Padre. No dice, no justifiques la pitada. Ay, Señor, perdón, es que se me fue. Mentira, lo hiciste con una intención de que te viera, de que te escuchara. No, entonces por eso es una muestra mínima de un ego. Te quieres hacer santo y justificar en algo que realmente no es. Sé sincero y di, sí, le pité. Sí, el tráfico estuvo, pero ni siquiera digas, pero es que él no. Porque dicen ahí todo lo que se dice después del pero anula todo lo que se dijo antes. Ese vestido te queda bien, pero mentira, ya no le quedó bien. Ya anulaste lo que dijo, lo que dijiste antes. En el mundo hay un dicho que dice, el que calla, en el espíritu, el que calla es sano del corazón. No tiene para qué defenderse. ¿Quién es el que se defiende? El ego que se ve herido.
el ego que se ve herido y aquello que te genera culpa. Y no puedes generarte culpa a aquello de lo que tú ya eres sano. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando tú sabes que tú tienes la verdad y no tienes por qué defenderte, la verdad nos hará libres y no hay nada oculto que no debe ser descubierto. Cuando tú sabes que estás en el error y alguien te exhorta, simplemente aceptas, no justificas. Porque ahí estás dándole una cachetada al ego, a la ilusión que en algún momento se creó. Porque nosotros, personalmente, a veces nos cuesta mucho darnos cuenta de las cosas que hacemos desalineadas del espíritu. Pero otra persona lo ve con mayor claridad. Y si somos tus padres espirituales, pues lo vamos a ver con mayor claridad. Entonces, cuando tal vez pides consejo y se te da un consejo, muchas veces quizás no es lo que querías escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Porque hay una verdad espiritual que no eres consciente. Y es ahí donde se expone el ego, esa creación imaginaria, ilusoria, y empiezas a trabajar no bajo la verdad ilusoria, sino bajo la verdad espiritual. Ahí empiezas a ser libre y a establecer verdades en tu corazón. Si tú te justificas, estás dándole fuerza al ego. Es que vea, pastora, yo hice esto, pero es que viera que me hicieron, y es que dijeron, y es que viera aquí, allá, allá. Ok, todo lo que te diga no lo vas a escuchar, porque tú ya tienes tus argumentos personales. Simplemente te voy a decir, uy, qué terrible, sí, qué tremendo. Ore, amada, ore. No te voy a decir que tú fuiste el arrogante que causó eso, porque tú ya me diste la justificación que frenó el consejo real. Entonces no quieres escuchar un consejo, quieres que te alienten, o simplemente quieres que te justifican algo que tú ya determinaste. Y eso es vivir en la carne. Eso es aferrarte a tu ego. Eso es aferrarte a la ilusión que tienes construida desde que naciste. Cuando tú confrontas el orgullo, dice, aunque el apóstol me revuelque, le voy a decir la verdad. Ahí matas el orgullo y desenmascaras el ego, esa construcción mental que en algún momento fue. Y ahí lo desenmascara, ahí pierde fuerza. Y como pierde fuerza, una verdad espiritual se va a cimentar en tu corazón y vas a avanzar y vas a crecer espiritualmente. Y no vas a entrar en esa confusión. ¿Y será o no será? Eso no es.
No, sí es, y vas a caminar bajo esa seguridad y punto. Vas a confiar y punto. Y el Padre te va a empezar a hablar con mayor fuerza. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tal vez ese, sin la cual nadie verá al Señor, tú te lo esperas ver cara a cara, ¿verdad? Frente a frente, con esa luz luminosa, resplandeciente. No, sin santidad no vas a entender las cosas espirituales, no vas a ver a Dios en ningún lado. Le vas a andar diciendo, Dios, ¿dónde estás? Está a la par tuya y no lo ves. ¿Por qué? Porque no eres santo. ¿Qué es ser santo? Consagrado a Él, apartado para Él. Que no te afecten lo que los demás opinan de ti. Que no afecten lo que si eres aceptado o no eres aceptado. Lo que te va a afectar es que si eres aceptado por Dios y punto. Y si Él ya te dijo sí, adelante. Amén. No importa lo que alrededor digan o no digan, tú estás delante de Dios aceptado. Arrasa con todo. Que nadie te detenga. Amén. Romanos 8, 6, 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Le voy a dejar que lo busque porque sí está muy lindo para que lo subraye, lo enmarca, lo memorice. Romanos 8 del 6 al 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Estoy leyendo otra versión. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. O sea, una mente carnal no se va a sujetar a la ley de Dios, no se va a sujetar a los principios divinos, no va a conocer a Dios porque no va a poder. Es como mezclar el agua y el aceite, no se van a mezclar, no vas a comprender los misterios espirituales, las verdades del espíritu no se van a llegar a entender. Y las verdades básicas son las que son atacadas. Y la verdad básica, ¿cuál es? Eres hijo de Dios, perdonado, aceptado, redimido, comprado a precio de sangre. ¿Por qué temen? Tito 1:15. Eso no lo busquen, solo lo leo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Un poco directo. Como quien dice, esos son aquellos, ¿verdad?, que andan pensando solo en que juzguen de acuerdo a su condición. Uy, ¿no será que tu mujer te está haciendo infiel? ¿Quién estará hablando? La concupiscencia. Porque lo estamos viendo desde un punto de vista carnal. Y si lo vemos desde un punto de vista carnal, es desde la propia ilusión que mi mente creó para sobrevivencia. Si le llevo la contraria, entonces no voy a... no va a aceptar una verdad. Y es ahí donde también entra en juego las palabras de Proverbios, en donde menciona tantas veces lo que es el necio y lo que es el sabio. Que dice que la espalda fue creada para los necios, la espalda de los necios fue creada para los azotes. O sea, por más que le den, no va a entender. Más los sabios con las palabras entienden. Y así en Proverbios hay un montón de comparativas de necio y sabio, necio y sabio. Entonces ahí dice, ¿quién eres tú? ¿O eres necio o eres sabio? Pero muchas veces no es que queramos ser necios, es que no comprendemos. ¿Por qué? Porque hay un ego que es tan real para nosotros que lo vemos desde esa perspectiva. Y queremos defender una posición que es indefendible ante los ojos de Dios.
Y como ese ego en algunas veces se ve expuesto, mentimos, nos sentimos mal, nos aislamos para que la gente no vea quién soy en realidad, para que la gente no, para que los demás me acepten por una condición que yo creé, más no por quien yo soy en realidad. Y quiero mantener una posición irreal que el enemigo y mi ego han creado, pero mi verdad en Cristo es otra. Mi verdad en Cristo, mi identidad en Cristo es otra. Y no dejo que fluya por temor a qué van a decir, a si me van a aceptar, porque el ego lo que ha hecho es crear una caparazón que me defiende ante las amenazas, pero no logro ver que hoy las amenazas ya no son reales, porque ya Cristo es quien me defiende y ya venció por mí. Y esa es la verdad. Y nos vamos para cerrar el Salmo 27. Cuando lo vemos desde una perspectiva de mi verdad en Cristo, nadie me puede parar. Cuando lo veo del ego que yo creé, o que se creó en mí, me va a dar susto todo me va a dar miedo, todo me va a dar zozobra, incertidumbre. Voy a desconfiar y voy a permanecer en una lucha con mis emociones, con lo que siento, con las verdades de la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Entonces, ¿cuántos dicen amén desde la verdad espiritual y cuántos desde la verdad creada, desde un ego que quizás es una verdad ilusoria? ¿Qué es lo que viene a hacer el Padre que sabe que tú lo anhelas, que tú quieres estar con Él? Te empieza a mover las estructuras que derriban el ego. Y es ahí donde te mueven los cimientos y te dice, hey, ¿en quién confías? ¿En tu dinero? ¿En tu fama? ¿En tu clase? ¿En lo que tenías? ¿En tu empresa? ¿En tu título? ¿En tu nombre? ¿O confías en mí? A medida le quites poder a todas esas cosas que inflan el ego, vas a confiar en Dios. Y te lo muevan o no, a ti no te van a mover. A ti no te van a afectar. Tu fe se va a mantener inamovible. Tu fe no va a dudar. Tu fe va a mantenerse sólida. Porque no va a depender de las circunstancias externas, va a depender de lo que tú crees. Entonces, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, cuando viene noticia A, noticia Z, deuda B, deuda X, aunque se te junte todo en un mismo, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esa es tu verdad. Esa es la verdad en la que debes confiar todos los días. Y te pueden merodear en la ventana, te pueden olfatear ahí en el cuello, pero no van a prevalecer contra ti. ¿Por qué? Porque van a tropezar y caer. Aunque un ejército acampe contra mí, o sea, que dure mucho tiempo a tu alrededor, aunque la situación esté constantemente moviéndote el piso, ahí susurrándote, gritándote, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar aquí todos los días y nos vamos a ver todos los días.
No, que tú mores en Jehová, que tú tengas una relación íntima, que tú lo veas ahí a la par tuya, abrazo a abrazo contigo, luchando, hablando, pensando, creando, que estés así tan cerca que habites con Él. No es que lo dejes en la casa o lo dejes en una oración en la casa, es que todo el día tu mente esté enfocada en Él. Amén. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodearon, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, así como usted canta a todo pulmón con voz de arcángel, así fuertísimo. Usted, no importa quién lo ve, quién lo escuche, usted canta así como todos cantan aquí, amén. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Veremos la bondad de Jehová aquí en vida. Él mostrará tu misericordia en cada una de las situaciones que tienes sin concluir, en la salud, en las finanzas, en tu familia. Él mostrará la fidelidad, Él mostrará su mano. Verás la bondad de Dios en tu vida aquí en esta tierra, no hasta que muramos, no, aquí tú te disfrutarás y te deleitarás en Él. Celebrarás cada día porque te dará victorias diarias de acuerdo a como tú lo creas, con cuanto confíes en Él. Él lo hará. Él hará posible todo lo que tú has creído. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver la bondad de Dios? Pueden ponerse de pie y a esta hora le pueden dar una cachetada al enemigo y decirle: no, yo quiero vivir la realidad en Cristo, yo quiero vivir una realidad en el Espíritu, no una realidad ahí imaginaria de mi mente que ha creado. No, Señor. Someto todo orgullo bajo la planta de tus pies. Someto, Padre de gloria, toda falsedad de mi corazón delante de tu trono, Señor, y que en esta hora todo argumento del enemigo sea quebrantado en el nombre de Jesús. Muchas veces el ego nos hace actuar con mentira, mientes para evitar el daño, para evitar el dolor, te mientes a ti mismo para evitar sufrir, porque crees que vas a sufrir, pero en Dios no hay sufrimiento, solo hay circunstancias temporales que sí pueden causar un poco de dolor, pero es para que se muera quien se tenga que morir y se muera la carne, se mueran los pensamientos que no provienen del cielo, se mueran los enemigos que se levantan contra ti. Así que en esta hora, eterno Rey de gloria, rendimos, eterno Rey del cielo, todo orgullo, toda falsedad, toda idea falsa que nosotros percibimos de nosotros sea quebrantado en el nombre de Jesús. Queremos presentarnos íntegros y genuinamente delante de ti, Señor. No queremos defender una causa, queremos, Señor, que tu palabra nos defienda a nosotros. Queremos que tú nos defiendas, Rey de gloria. No queremos justificarnos, eterno Rey. El que
calla es porque confía que Dios hablará por él. El que calla confía en su verdad, en su realidad espiritual, y que el Padre sacará bandera delante de cada uno de ustedes en todos los temores, en todas las angustias, en todas las situaciones. Confiad, Él hará. Confía, Él está haciendo. Confía, Él tiene todo resuelto ya. No te rindas ante la incertidumbre, ni te cause culpa, porque si estás haciéndolo conforme tú lo has comprendido en tu corazón, descansa, reposa en Él. Él hará lo que no puedes hacer. No quieras tener el control de todo, no lo vas a tener. Porque Él es el que está a cargo de tu vida. Él es el que tiene el control de tu vida. En Él descansa, en Él confía. En Él confía que mañana será mucho más bendecido que hoy. Y que dentro de un mes serás triplemente bendecido. Y no solo con finanzas, no solo con cosas materiales, sino con salud, con amor, con comprensión, con un matrimonio en bendición, con unos hijos en bendición, que vas a disfrutar de una sanidad en tu corazón, en una sanidad en tu cuerpo. Confía que Él lo hará. Confía que Él ya te salvó, te rescató, y no tienes por qué acusarte, no tienes por qué justificar situaciones del pasado. Él ya borró todo tu pasado, borró tus iniquidades. Cree en eso y confía, camina hacia adelante sin ver atrás. No te angusties por esperar lo del mañana cuando ni siquiera ha llegado. No te angusties por un futuro incierto, porque en Él hay una certeza, que en Él estamos confiados, que en Él estamos seguros, que Él es el que vela por mi mañana y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Así que, Señor, ¿por qué habremos de temer en esta hora? Remueve, Señor, todo temor del corazón de tus hijos y ayúdanos a confiar. Y si hay alguno acá que dice: Señor, yo quiero tener una fe real, no una fe religiosa, no una fe de que si cumplo me bendice, si no cumplo no, yo quiero tener una relación en donde yo camine en la certeza de que tú harás algo con mi vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero tener a Jesús en mi corazón y realmente tener una vida segura, confiable, confiado y en reposo, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tus hijos, Padre de gloria, reciben esa certeza en su corazón y que a esta hora su clamor es aceptado delante del cielo en el nombre de Jesús. Sea quebrantado toda influencia, Padre de gloria, del Espíritu, Señor, de Leviatán en la vida de tus hijos. Todo orgullo sea quebrantado en el nombre de Jesús. Declaro la humildad cimentada en el corazón, esa humildad que nos modeló Jesús, que caminó, Señor, siendo maltratado, vituperado, Señor, y no abrió su boca, Padre de gloria. Enmudeció por amor a nosotros, pagó el precio de nuestra paz. Así que en el nombre de Jesús yo declaro la paz de Jesucristo sobre todos y cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, eterno Rey de gloria.